Noemí y Ruth, dos mujeres de orígenes y culturas diferentes, pero unidas por la tragedia y una lealtad inquebrantable. ¿Qué habría llevado a Ruth, moabita, a abandonar su propia tierra para seguir a Noemí, israelita viuda, hacia un futuro incierto en Israel? ¿Y cómo pudo este acto de fidelidad cambiar el curso de la historia para el linaje de Israel? La historia de Noemí y Ruth comienza en tiempos difíciles en Israel, cuando cada uno seguía su propio camino y el país sufría la ausencia de un gobierno estable. Elimelec, un hombre de Belén de Judá, vivía con su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Kelión. Aunque Belén significa casa del pan, la paradoja era evidente. La región sufría una grave escasez de alimentos. Ante el hambre y la incertidumbre, Elimelec decidió abandonar su tierra y buscar mejores condiciones para su familia en Moab, nación habitada por los descendientes de Lot. A pesar de la historia de conflictos entre ambos pueblos, Moab parecía una opción más segura para quienes buscaban sustento en tiempos de necesidad. Pero poco después de llegar a Moab, la tragedia golpeó a la familia. Elimelec murió, dejando a Noemí viuda en tierra extranjera. Enfrentada al dolor, Noemí siguió cuidando de sus hijos, quienes, buscando construir una nueva vida, se casaron con mujeres moabitas. Mahlón se casó con Ruth y Kelión con Orfa. Durante un tiempo la familia pareció reconstruirse, pero el dolor volvió a marcar sus vidas. Aproximadamente una década después, los dos hijos de Noemí también murieron, y ella se encontró devastada una vez más. Ahora, sin marido y sin hijos, Noemí se encontraba en una situación de total vulnerabilidad, acompañada únicamente por sus nueras extranjeras, que también eran viudas. En el contexto cultural de la época, la pérdida del marido y de los hijos significaba no solo luto, sino una posición extremadamente frágil e incierta para una mujer. Noemí sabía que, sin una familia masculina que la mantuviera, su futuro sería difícil. En Israel, las leyes de Moisés preveían el levirato, en el que un pariente cercano podía asumir la responsabilidad de casarse con la viuda, garantizando así la continuidad de la línea familiar. Pero en una tierra alejada de su propia comunidad, Noemí sentía que no había esperanza para su redención y que regresar a Belén sería su única oportunidad de encontrar apoyo. El viaje de las dos mujeres no había hecho más que empezar. Al igual que Ruth mostró una fe y una lealtad inquebrantables en su viaje, nosotros también estamos llamados a confiar en la dirección que Dios da a nuestras vidas. Si la historia de Ruth te inspira y quieres saber más sobre cómo actúa Dios en medio de los desafíos, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Juntos podremos explorar más historias de fe y providencia divina. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje. Lejos de su tierra natal y sin el apoyo de su familia, Noemí experimentó una profunda desolación. Las pérdidas hicieron que su situación fuera aún más amarga y difícil. El texto de Deuteronomio 25:5 revela la costumbre israelita del levirato, un compromiso por el cual, a falta de hijos, el pariente cercano del difunto debía tomar a su viuda como esposa para mantener la continuidad del linaje. En Moab, sin embargo, Noemí no tenía ese recurso, y su soledad parecía no tener fin. Entonces le llegó la noticia de que Dios había bendecido de nuevo Belén, trayendo abundancia de alimentos. Movida por la esperanza de encontrar un mínimo de seguridad en su tierra natal, Noemí decidió regresar a Belén, cruzando el río Jordán y las montañas en un viaje agotador. Antes de partir, en un acto desinteresado, Noemí animó a sus nueras a quedarse en Moab, donde tendrían más posibilidades de rehacer sus vidas y volver a casarse. Les dijo: «Volved cada una a casa de vuestra madre».
Que el Señor tenga piedad de vosotras, como la tuvo conmigo y con las que se fueron. Al oír estas palabras, Orfa y Ruth se resistieron a la idea de dejarla, y entre lágrimas declararon su deseo de acompañarla. Sin embargo, después de mucha insistencia por parte de Noemí, Orfa finalmente aceptó quedarse en Moab, y con una emotiva despedida, partió para reunirse con su familia. Ruth, en cambio, se mantuvo firme. Su decisión de seguir a Noemí era inquebrantable, y en un gesto de profundo compromiso, expresó su famosa declaración de lealtad: «Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré enterrada». Estas palabras no eran solo una expresión de afecto, sino una promesa de fidelidad, adoptando la fe y la cultura de Israel como propias. Conmovida por la devoción de Ruth, Noemí aceptó su compañía y ambas partieron hacia Belén. El viaje fue largo y arduo, requirió fuerza y valor, tanto físico como emocional. Cada paso que daban hacia Israel marcaba un nuevo comienzo. Para Noemí, el regreso a su tierra natal. Para Ruth, la llegada a un lugar desconocido, donde le esperaba una nueva vida entre un pueblo y una fe que aún le eran extraños. Cuando por fin llegaron a Belén, la noticia del regreso de Noemí se difundió rápidamente. Las mujeres del pueblo, sorprendidas, preguntaron: «¿No es esta Noemí?». La pregunta expresaba a la vez sorpresa y reconocimiento. La Noemí que se había marchado años antes con su marido y sus hijos regresaba ahora como viuda, acompañada únicamente por una joven moabita. Ante las tragedias que había vivido, Noemí no podía ocultar su amargura. Ella, cuyo nombre significaba agradable, pidió que la llamaran Mara, que significa amargura, porque sentía que el Señor la había tratado con dureza, quitándole lo que más apreciaba. Aún así, su regreso coincidió con el comienzo de la cosecha de cebada, una época de renovada esperanza y actividad en Belén. Decidida a ayudar a Noemí y a mantener a ambas, Ruth se ofreció a espigar en los campos durante la cosecha. Siguiendo la costumbre israelita de permitir a los pobres recoger lo que sobraba de la cosecha, Ruth se dedicó al duro trabajo de la trilla, recogiendo los restos dejados por los segadores. Trillar era un trabajo agotador, sobre todo bajo el intenso sol, pero Ruth lo hacía con dedicación y humildad, decidida a cuidar de Noemí. Aquel día, la providencia la llevó a trillar en un campo que pertenecía a Booz, hombre influyente y pariente cercano de Elimelech, el difunto marido de Noemí. Booz era respetado por su piedad e integridad, y cuando llegó al campo, saludó a sus trabajadores con las palabras: «El Señor esté con vosotros». Ellos respondieron al unísono: «El Señor os bendiga». Al fijarse en Ruth, Booz preguntó al capataz de los segadores: «¿Quién es esta joven?». El capataz respondió con prontitud: «Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió permiso para segar y lleva trabajando desde primera hora de la mañana, con solo un breve descanso». Booz observó la diligencia y humildad de Ruth y pronto se interesó por ella. Este primer encuentro abriría la puerta a un vínculo aún más fuerte entre ellos, un vínculo que transformaría las vidas de Ruth y Noemí, tejiendo el principio de un desenlace que cambiaría para siempre la historia de las dos mujeres. Booz, observando el esfuerzo y la integridad de Ruth, decidió dar un paso generoso. Se acercó a ella y le habló directamente, animándola a quedarse en sus campos y a trabajar con sus siervos, donde estaría protegida. En Ruth 2:8-9, le expresa su preocupación y le ofrece libertad para utilizar el agua destinada a los trabajadores. Esto en sí era una muestra inusual de cuidado, ya que Ruth era extranjera y no habría tenido estos privilegios en ninguna otra circunstancia.
Profundamente agradecida y sorprendida por la amabilidad de Buz, Ruth se inclinó ante él en señal de respeto y le preguntó por qué era tan amable. Buz le respondió que conocía su historia con Noemí, su valentía al abandonar su tierra y su compromiso de abrazar a un nuevo pueblo. Entonces invocó una bendición, deseando que el Señor recompensara a Ruth por su lealtad, ya que había buscado refugio bajo la protección divina de Israel. Buz fue más allá de las palabras y, al acercarse la hora de comer, invitó a Ruth a sentarse con sus trabajadores, ofreciéndole pan y permitiéndole mojar su ración en vinagre. También se aseguró de que tuviera suficiente grano tostado, y Ruth, después de saciarse, guardó un poco para llevárselo a Noemí. Más tarde, dio instrucciones a los criados para que dejaran caer espigas a propósito en el camino de Ruth, asegurándose de que pudiera cosechar una buena cantidad sin tener que trabajar tan duro. Estas acciones de Booz no solo proporcionaron lo necesario para Ruth y Noemí, sino que también revelaron su preocupación y bondad hacia ellas. Al igual que Booz cuidó generosamente de Ruth y Noemí, nosotros también contamos con el apoyo de personas generosas como tú para seguir ofreciéndonos más historias inspiradoras. Si te gusta este contenido y quieres apoyar a nuestro canal para que podamos seguir compartiendo más mensajes de fe y esperanza, por favor considera hacer un súper agradecimiento. Cualquier contribución marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando vídeos que elevan e inspiran. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Al final de un largo día en el campo, Ruth regresó a casa con una cantidad considerable de cebada, aproximadamente un efa, o unos 22 litros. Cuando llegó, le contó a Noemí todo lo que había sucedido, incluidas las generosas palabras y acciones de Booz. Noemí, al darse cuenta del favor que Booz estaba concediendo a Ruth, ensalzó su generosidad y le explicó que, de hecho, era un pariente cercano, un pariente redentor en potencia. Esta posición en la cultura israelita era significativa, ya que representaba la posibilidad de rescatar y restaurar la herencia familiar de Elimelech, el difunto marido de Noemí, asegurando así un futuro para ambos. Con esta nueva comprensión, Noemí se dio cuenta de que la presencia de Booz podía ser una intervención divina en sus vidas. Dio instrucciones a Ruth para que siguiera cosechando en sus campos, con sus criadas, donde estaría segura y cerca de los trabajadores de confianza de Booz. Ruth siguió las instrucciones de su suegra y trabajó durante toda la temporada de la siega de la cebada y el trigo, estableciendo un ritmo diario en los campos de Booz, mientras observaba cuidadosamente las instrucciones de Noemí. Consciente de la importancia de Booz como pariente redentor, Noemí empezó a formular un plan que pudiera garantizar seguridad y estabilidad a Ruth. Sugirió a Ruth que se preparara cuidadosamente para un encuentro especial con Booz, indicándole que se lavara, se ungiera con perfume y se vistiera con sus mejores ropas. Noemí indicó a Ruth que fuera a la era, donde Booz estaría avanzando la cebada por la noche, y esperara un momento adecuado para acercarse a él de manera respetuosa y según las costumbres de Israel. Ruth, siempre obediente y confiada en la sabiduría de Noemí, aceptó el plan con dedicación. La fe y la lealtad que mostraba con cada actitud eran un reflejo de su determinación de honrar el pacto que había hecho con Noemí y de su compromiso de acoger las costumbres y la fe de su nuevo pueblo. La petición de Ruth para que Booz la cubriera con su manto simbolizaba algo mucho más profundo que una simple petición de ayuda. Representaba una propuesta de unidad, de protección y la esperanza de que Booz asumiera la responsabilidad de redimir la herencia de Elimelech y su familia.
El gesto de lealtad y valentía de Ruth fue advertido por Booz, quien, al verla, no dudó en expresar su aprobación y admiración. No solo la alabó por su virtud, sino que también señaló que su bondad hacia Noemí y su compromiso con su familia eran dignos de recompensa. Booz le dijo a Ruth que su acción de no buscar a un joven rico o pobre para casarse, sino de elegir actuar sabia y fielmente, le hacía admirarla aún más. A pesar de la emoción y el afecto que sentía por Ruth, Booz sabía que había una formalidad legal que cumplir antes de poder asumir la responsabilidad de redimir la propiedad de Elimelech y casarse con Ruth. Había un pariente más cercano, alguien que, por derecho, podía redimir la tierra y con ella el derecho a casarse con Ruth. Para Ruth y Noemí, este detalle introducía tensión, ya que dependerían de la decisión de un hombre que no sabían cómo reaccionaría a la propuesta. Booz aseguró entonces a Ruth que si este pariente cercano no podía o no estaba interesado en redimirla, él mismo tomaría las medidas necesarias para asegurar su futuro. Ruth, confiando plenamente en Booz y en su capacidad para hacer lo correcto, siguió sus instrucciones y se quedó hasta el amanecer. La prudencia de Booz, al asegurarse de que Ruth se marchara antes de que los demás lo vieran, para proteger el honor de ambos, revela el carácter de un hombre dispuesto a actuar con integridad en cualquier circunstancia. Cuando Ruth regresó a casa, compartió con Noemí todo lo que había sucedido. Su madre, al enterarse de la generosidad de Booz y de su gesto de darle las 6 medidas de cebada, se dio cuenta de la gravedad de la situación y del compromiso de Booz con su protección y bienestar. Noemí aconsejó sabiamente a Ruth que esperara, ya que Booz no descansaría hasta haber resuelto la cuestión legal del rescate, lo cual era una clara señal de que se comprometía a cumplir con su responsabilidad. La expectación era palpable. Booz había demostrado ser digno de confianza y estar dispuesto a cumplir su papel de redentor. Pero ahora quedaba por ver si sus parientes más próximos aceptarían o no la responsabilidad. El siguiente capítulo de esta historia se desarrollaría en la plaza del pueblo, donde se trataban los asuntos legales de Israel, y Booz estaba decidido a resolver la situación con justicia. Cuando Booz se dirigió a la puerta de la ciudad, supo que había llegado el momento de actuar. Llamó a su pariente más cercano, que inicialmente aceptó el rescate de la tierra, pero Booz pronto le reveló la condición de que también tendría que tomar a Ruth como esposa para preservar el apellido de Elimelech. Este era un requisito del levirato, una antigua práctica en Israel que aseguraba que el linaje de un hombre fallecido se mantuviera a través de su hermano o pariente cercano. La respuesta inicial del pariente fue positiva, pero cuando supo que tendría que casarse con Ruth la moabita, dudó. El peso de la responsabilidad era grande y la perspectiva de tomar una esposa extranjera parecía un obstáculo. El pariente más cercano, tras reflexionar sobre la situación, decidió renunciar al derecho de redimir, dando a Booz la oportunidad de hacer lo que fuera necesario para redimir la propiedad y casarse con Ruth. En un gesto simbólico, el pariente se quitó el zapato y se lo entregó a Booz, cumpliendo con la tradición de confirmar un contrato en la cultura israelí. Así se cerró el trato, y ahora Booz estaba legalmente autorizado para redimir a Ruth y la propiedad de Elimelech. Con el intercambio del zapato, que simbolizaba la confirmación del acuerdo, Booz declaró públicamente ante los ancianos y todo el pueblo: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido todo lo que pertenecía a Elimelech, la propiedad de Quilión y Malón, y de que tomo por esposa a Ruth la moabita para restituir el nombre del difunto sobre su herencia, a fin de que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos y en la puerta de su ciudad».
La comunidad, al oír las palabras de Booz, respondió con bendiciones y oraciones, deseándole una descendencia bendecida, comparándolo con la grandeza de las matriarcas Raquel y Lea, y pidiendo que su casa fuera tan próspera como la de Fares, nacido de la unión de Tamar con Judá. Esta bendición pública simbolizaba el apoyo de la comunidad a Booz y Ruth, sellando no solo el compromiso de Booz con Ruth, sino también la restauración del linaje de Elimelec. La unión entre Booz y Ruth no solo aseguraba la supervivencia de Ruth y Noemí, sino que también cumplía la función sagrada del pariente redentor, restableciendo el nombre de la familia entre Israel. Noemí, que había llorado la pérdida de sus 2 hijos y de su marido, encontró un nuevo motivo de alegría en su nieto Obed. El nacimiento de Obed fue un punto de inflexión no solo para Noemí y Ruth, sino también para toda la comunidad de Belén. Las mujeres del pueblo celebraron la nueva vida que trajo Obed, reconociéndolo como una bendición directa de Dios, un testimonio de su fidelidad y provisión. Obed, que significaba adorador, se convertiría en el padre de Isaías, e Isaías en el padre de David, el gran rey de Israel. La inclusión de Ruth, una mujer moabita, en el linaje de David no es solo un reflejo de la gracia de Dios, sino también un poderoso mensaje sobre cómo su misericordia trasciende las barreras culturales y raciales. Ruth, con su lealtad y fe inquebrantables, fue decisiva no solo para restaurar la familia de Elimelec, sino también para ser una pieza clave en el plan de Dios para la salvación de Israel. La historia de Ruth y Noemí es un testimonio de fidelidad, redención y el poder de la divina providencia. A través de su obediencia y valentía, Ruth se convirtió en antepasada del Mesías, Jesucristo, mostrando cómo la lealtad a Dios y al prójimo puede tener un impacto eterno. La decisión de Ruth de seguir a Noemí, adoptar a su pueblo y a su Dios, y el papel de Booz como redentor, ejemplifican las bendiciones que llegan cuando seguimos las indicaciones divinas con fe y amor. Al igual que Noemí, Ruth y Booz confiaron en la providencia de Dios y vieron cómo Él utilizaba incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus planes. El ejemplo de Ruth, su lealtad y dedicación, nos invita a todos a confiar en las promesas de Dios y a actuar con generosidad y fidelidad en nuestras propias vidas. Esta historia es un poderoso recordatorio de que Dios siempre actúa en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles, y de cómo puede convertir nuestro sufrimiento en bendiciones inesperadas. También puedes ver cómo la fe de Ruth y la generosidad de Booz forjaron un destino poderoso, no solo para su familia, sino para el futuro de toda la nación. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo más mensajes inspiradores. No pierdas la oportunidad de profundizar aún más en la palabra de Dios. Haz clic en suscríbete ahora y forma parte de este viaje de fe